La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Mi nombre es André Felipe Chavarría, yo soy el director del Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Soy bibliotecólogo de la Universidad de Antioquia y también soy máster en gestión de tecnologías de la información. El día de hoy voy a compartirles todo lo que estamos trabajando desde la Pontificia Universidad Javeriana y también todos los retos que afrontamos desde los desafíos tecnológicos de las bibliotecas universitarias en esta época de la pandemia. Es una situación que nos acoge a todos, pero es una oportunidad también en medio de toda esta situación de crisis. Estas alternativas y al mismo tiempo las posibilidades que nos brinda la tecnología es un marco de acciones que pueden llevarnos a caminos muy lejanos, pero también nos puede limitar en la medida que no tengamos un uso apropiado de las mismas. ¿Cuál es el futuro de las bibliotecas? Es una de esas preguntas grandes que nos está apareciendo el día de hoy, con todo lo que estamos viviendo, con los cambios, con todo lo que estamos sintiendo en incertidumbre, con todas las situaciones que normalmente nos acoge a todo lo que es la comunidad con la que estamos trabajando. Entonces se pregunta, ¿qué va a pasar? Si todos nos hemos volcado en este periodo a un contexto digital, ¿qué va a pasar con esos espacios? ¿Qué va a pasar con los escenarios? ¿Qué va a pasar con los servicios? Y ahí la tecnología tiene un papel muy importante. ¿Por qué? Porque ha sido el mediador de esta situación que estamos viviendo. Pero al mismo tiempo es la oportunidad de transformación que hace rato nos estaba pidiendo el mundo y que de alguna manera en las bibliotecas la estábamos aplazando o nos estábamos adaptando de una manera muy lenta porque estábamos en una situación cómoda. En la Universidad de Michigan, Hamilton nos dice que en lugar de que las colecciones nos lleven a los servicios, son los servicios los que deben llevar a las colecciones fabulosas. Y eso es lo que nos está pasando. Lo que nos ha volcado precisamente esta transformación es irnos a un contexto digital, pero también saber jugar con lo que significa lo material. Y en lo que nos llama la nueva realidad, esa forma en la que vamos a interactuar ahora con las personas, con estas situaciones, con lo que estamos transformando, nos dice ¿qué tanto vamos a depender de lo presencial? ¿Qué tanto vamos a depender de lo digital? ¿Cómo vamos a jugar con esos dos elementos? ¿Y cómo vamos a lograr combinaciones maravillosas? En el 2012, por ejemplo, estábamos hablando de la American Library Association, estaba planteándose una serie de tecnologías, desarrollos, servicios, recursos en los que nos estábamos moviendo en el mundo en ese momento. Y nos estaba planteando, en medio de todas esas opciones y todas esas posibilidades, lo que significaba el uso de la tecnología y el uso de los elementos. En la presentación les estoy mostrando 3 columnas en donde estamos viendo qué era disruptivo para el 2012, qué se veía como incremental, es decir, qué había en innovación que iba aumentando, que se iba incorporando, pero que era muy lento, que era muy gradual, era poco a poco. Y a su vez, que se quedaba allí en un punto intermedio entre lo que era disruptivo, un cambio total, y lo que era incremental. Desde ese punto de vista, entonces, aparecía que disruptivo era todo el manejo de las publicaciones electrónicas, los sistemas de geolocalización, toda la producción multimedia, toda la gestión de los datos, la preservación de los archivos, todo el tema del mapeo de los OPAC, de nuestros catálogos, todos esos elementos se daban como disruptivos. En lo incremental veíamos el chat, la mensajería instantánea, todo el tema de los learning space. Entonces estaba de moda transformar los escenarios, transformar los espacios, hacer que se dieran más bonitos, pero que respondieran a las necesidades de aprendizaje. Que se empezó a trabajar también la impresión bajo demanda, pero era una transformación de los procesos de publicación. Incluso todos los procesos que ya también estamos viendo de al fin, pero al fin desde el punto de vista del apoyo de las herramientas de learning, desde todo lo que era la implementación y la integración con el learning, eran esos espacios que se daban como intermedios. Si vemos, es una visión donde lo físico tenía una presencia muy grande, donde la presencia precisamente de los escenarios, la ocupación de los escenarios, era un elemento vital, pero también era una adaptación a lo que en ese momento estábamos viendo como tecnología. Era una forma de comprender cómo pasábamos al mundo digital, cómo empezábamos esa transformación, pero era una forma también de comprender el mundo de una manera muy cómoda.
Lo curioso es que el mundo ha cambiado de tantas formas que si vemos, por ejemplo, esta que es el ciclo IP de tecnologías emergentes, esto es de la consultora Gartner, vamos a ver que en su último informe, las 10 tendencias tecnológicas estratégicas del 2020 tenían dos factores muy interesantes. Lo centrado en las personas, como vemos aquí al lado derecho, que es lo centrado en las personas, y todo el tema de la inteligencia de los espacios. Fijémonos que es una evolución muy interesante al manejo de la tecnología, porque dejamos de tener todos los elementos presenciales, lo centrado en los escenarios físicos, y pasamos a que la persona sea el eje. E incluso cuando hablamos de los espacios inteligentes, las personas siguen siendo el eje, porque los servicios y los recursos que interactúan para las personas. Como podemos ver, el tema de la hiperautomatización lo que procura es utilizar la inteligencia artificial para llevarnos a otro nivel en la agilidad para la toma de decisiones, en la agilidad de los procesos, en la agilidad de los recursos. Ya no hablamos ni siquiera de experiencia, sino multi-experiencia. ¿Cómo articulamos toda la tecnología para generar ese tipo de conexiones? Vemos que la importancia de la tecnología también está centrada en los procesos de desigualdad y cómo la democratización de la tecnología también es uno de esos retos que nos acoge en el 2020, producto de todo lo que vemos de las diferencias sociales y las diferencias incluso económicas para poder acceder. La argumentación humana, cómo nos conectamos entonces el hombre y la máquina para poder generar conexiones incluso simbióticas en lo que significa la interacción con la tecnología. Y ahí hay un elemento que no se nos puede olvidar, y es la transparencia y la trazabilidad. Porque detrás de todo el uso de la tecnología, la ética juega hoy un rol mucho más importante. Juega un rol de respeto, de control, de manejo con responsabilidad y a su vez de medir el impacto de lo que estamos haciendo. Y fíjese que ahora desde el uso de los espacios ya empezamos a ver entonces, por ejemplo, todo el tema del manejo de la nube en el borde, como por ejemplo el Internet de las cosas nos ha volcado el día a día y cómo desde el trabajo de la casa que hacemos todo el tiempo nos tenemos que conectar con nuestros dispositivos, con nuestro teléfono, con la nevera, con el radio, con nuestro parlante y cómo estos se conectan entre sí sin depender de una conexión de la nube directa. Vemos las nubes distribuidas, vemos la automatización de las cosas, porque es que ya ni siquiera solo es el Internet de las cosas, sino cómo las cosas las podemos automatizar para que nuestra vida y nuestra cotidianidad sea más rápida. Ahora, con lo que nos ha pasado con la pandemia, nos la pasamos frente al computador la mayor parte del tiempo. Aquí es donde está nuestro trabajo, ya ni siquiera en la oficina. Por lo tanto, ¿cómo funcionan las cosas a nuestro favor alrededor? ¿Cómo las conectamos y las volvemos parte de nuestro proceso? Por ejemplo, el blockchain ya viene con procesos más avanzados. Y ahora entonces estamos viendo la necesidad no solamente de mover financieramente nuestros recursos, sino como de forma segura movemos la información, la conectamos y la hacemos más ágil. Y la inteligencia artificial como un mediador del manejo de la seguridad. Entonces ya no es solamente un estado práctico de uso de los servicios, sino también cómo la conectamos. Fíjanos que todos los elementos nos centran en las personas. Y a su vez, si nos vamos al presente de lo que significa para las bibliotecas la innovación, entonces nos vamos a encontrar ahora variables que se concentran más en la experiencia del usuario. Esa palabra va a ser muy común porque ahí es donde determina muchísimo los servicios que estamos implementando y cómo la tecnología se está aplicando para esos elementos. Si nos vamos desde lo disruptivo otra vez, vamos a ver entonces que está el Link y Data para poder trabajar todo el tema de manejo de personalizado de las consultas. Por ejemplo, las experiencias están muy mediadas por Google. Para un usuario es muy común buscar sus necesidades de información en Google, más que en nuestros catálogos. Y desde ese punto de vista, ¿cómo está conectado los recursos? ¿Cómo está conectada nuestra información con ese escenario, que es Google, u otros escenarios en la web a partir de la conexión? El Internet de las cosas es un escenario natural hoy en día y para lo que significa la nueva realidad va a ser un elemento vital, que solo vamos a hablar. Vamos a ver, por ejemplo, todo el tema de la necesidad de estar vinculando los enlaces, mantenerlos vivos y no perder la conexión. Y ahí, por ejemplo, Harvard se ha generado una solución muy interesante y que es gratuita o muy bajo costo para algunas bibliotecas. Y es el caso, por ejemplo, de Perma. Perma.cc es una solución que permite de forma gratuita y muy rápida darle conexión al mundo y mantener ese mundo conectado y vivo. Por ejemplo, todo el tema de protección, descubrimiento, análisis de datos se ha vuelto una variable vital para el día de hoy. Ya veníamos escuchando situaciones escandalosas sobre el manejo inapropiado de datos. Entonces vimos Cambridge Analytics y vimos otras situaciones que vimos en el pasado.
Hoy es parte de la toma de decisiones de nuestro día a día. Los datos son vitales para poder conectarnos, para poder tomar decisiones, para poder entender los fenómenos del mundo. También las humanidades digitales son hoy más necesarias que nunca, porque mucho del contexto digital es presencial. Mucho del contexto de lo que es la humanidad digital no es solamente los libros, también es el arte, también es la cultura. ¿Cómo la conectamos? ¿Cómo la enlazamos? ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo la estudiamos? Son preguntas que hoy nos ponen en un contexto mucho más real cuando todo está mediado por la tecnología en ese momento. Aparecen otras posibilidades. ¿Qué significa la realidad virtual y la realidad aumentada en este contexto? ¿Qué significa incluso la interoperabilidad de las imágenes o incluso de las herramientas de aprendizaje para conectar los recursos, facilitar que nuestros recursos bibliográficos, pero también los recursos de aprendizaje estén disponibles? Aparecen elementos que ya habíamos escuchado antes, pero fíjese que ya no son disruptivos, ya no son esos elementos que explotan la innovación, sino que hacen parte de la cotidianidad, como el tema de las noticias y los eventos en los repositorios con el RSS, o aparece, por ejemplo, las bibliotecas sustentables a partir del manejo ecológico, e incluso se ve intermedio porque ni siquiera es un elemento disruptivo, es parte de la cotidianidad. Cómo el tema de las exhibiciones y la cultura digital hoy se ha apoderado del mundo por la situación, pero es algo que ya es cotidiano y que ya venía trabajándose. Los laboratorios de datos son una necesidad, ni siquiera es un elemento que yo me puedo diferenciar, sino que es una necesidad para poner en contacto nuestro mundo académico con el mundo como tal. También, por ejemplo, sigue siendo disruptivo el machine learning y la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hay muchos temores, pero también hay muchas oportunidades a través de estos elementos. Sin embargo, son necesarios hoy para poder agilizar los procesos. Blockchain lo había mencionado, por ejemplo, los modelos de madurez para poder evaluar y tomar decisiones. La publicación, la autopublicación hoy es vital. Hoy no podemos depender solamente de lo que los editores nos están entregando, sino que tenemos que agilizar los procesos de creación de contenidos desde nuestra universidad, llevar a otro nivel nuestro repositorio, ponerlo a la vanguardia, generar alternativas de conexión e incluso implementar soluciones que a veces vienen de otras áreas para poder conectar el mundo del conocimiento. Y fíjense que aquí vuelve a aparecer también términos como la multiexperiencia, la democratización y la hiperautomatización. De hecho, la democratización es una obligación en un mundo donde los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos estaban trazando cuál era el rol de las bibliotecas. Y con lo que estamos viviendo, la conexión de esos mundos dispares, tan distantes unos de otros en términos sociales y económicos, se vuelve la biblioteca un canalizador de esos procesos. Todos estos elementos nos muestran la importancia de la conexión con la tecnología, el cómo mediándonos con la tecnología podemos conectarnos con el mundo, podemos lograr avances muy interesantes, pero también nos permite ponernos en contacto con las personas, que ese es el eje finalmente donde tenemos que conectarnos el día de hoy. Por lo tanto, la innovación de hoy, como les decía, está centrada en las experiencias de los usuarios. En la Universidad de Duke, Débora es una amiga de América Latina, de muchas maneras lo puedo decir. Ella, por ejemplo, hace unos 15, 20 años estuvo en la Pontificia Universidad Javeriana haciendo su intercambio como estudiante internacional. Y su visión es muy interesante porque tiene toda la comodidad del mundo donde hay recursos y tecnología, pero también tiene toda la conexión con las personas y con las diferentes condiciones que tienen las personas en los diferentes escenarios. Débora dice que la biblioteca es un punto focal en la misión y las actividades, por ejemplo, en las universidades, que ese es su universo. Pero veámoslo desde cualquier contexto de biblioteca. Sigue siendo un punto focal con las comunidades. Entonces, por eso nos dice que deben estar a la vanguardia. Vanguardia en temas como acceso igualitario y abierto de información, en avances tecnológicos, en derechos de autor, en comunicación y en globalización. Y sobre todo, en educación e investigación. Fíjense que no nos están diciendo nosotros debemos ser seguidores de la tecnología. Tenemos que estar a la vanguardia para responder las necesidades del acceso igualitario, para poder conectar a las personas, para ser el eje articulador de los servicios que tenemos con las necesidades del entorno de la información. Recordemos que a mitad del siglo XX, todavía lo más importante en las bibliotecas eran las colecciones, los libros, al punto que los edificios se construían para poder proteger a los libros, sin importar las personas cuál era el rol que jugaran en ese escenario. Era tan importante que las personas casi ni tenían espacios para poder trabajar dentro de las bibliotecas. De hecho,
No había una razón para trabajar dentro de las bibliotecas, más allá de consultar libros que tuviesen una protección extrema y que no se pudiesen sacar de la biblioteca. Este concepto fue muy dado de tratar de proteger a la información y el conocimiento de situaciones dramáticas como las que se vivieron en la Segunda Guerra Mundial, donde una de esas escenas muy famosas, la quema de libros en Berlín, demostraba la importancia de proteger los libros de pensamientos radicales, comportamientos incluso agresivos o nocivos del hombre hacia el hombre. Y por lo tanto, después de la Segunda Guerra Mundial, los libros entonces se volvieron como ese tesoro a proteger y cuidar. Pero nos olvidamos para qué. Nos olvidamos que este era un tesoro de las personas. Más que como tesoro, era por el conocimiento con el que nos conectábamos. Era la oportunidad de conectar el presente con el pasado y con el futuro del conocimiento de las personas que estaba allí detrás de esa información. Pero la razón esencial de proteger eso era para garantizar el desarrollo y el crecimiento de las personas. Desde ese punto de vista, era posible proteger a los libros. Pero hoy, en el mundo mediado por la tecnología, un mundo hiperconectado, un mundo donde Twitter nos da información mucho más rápida que la que nos da incluso los libros o las revistas con las que trabajamos, un mundo donde las noticias nos cuentan noticias desde el punto de vista que cada uno nos da, tenemos la necesidad de tener pensamiento crítico, pensamiento analítico, comprender los fenómenos y tener la capacidad de discernir, pero discernir con información para la toma de decisiones. Esa información que también nos va a ayudar a ejercer nuestra profesión, esa información que nos va a ayudar a tomar decisiones como ciudadanos. Todos esos elementos son los que hoy en día median a las bibliotecas. Ya no es la protección del libro como elemento central, sino cómo conectamos a nuestra comunidad con el mundo de la información. Y desde ahí la tecnología juega un rol que no podemos dejar de lado ni tampoco podemos abandonar en lo que es la comprensión de las realidades que estamos viviendo. Como lo decía desde ahora, prácticamente la mediación de ese proceso disruptivo, todo lo que se estaba dando en procesos, por ejemplo, incrementales, o que era intermedio, el factor central es la clave. En este momento es la innovación. Ese factor clave que es la innovación es el que nos va a dar la ruta sobre la cual vamos a trabajar. Recordemos que cuando hablamos de innovación, hablamos de esos elementos que dan solución a las necesidades de las comunidades. No estoy hablando de novedad, de por solo novedad. No estoy hablando de ideas, no estoy hablando de elementos de creatividad. Esos son componentes de la innovación. La innovación estoy hablando cómo esos elementos se articulan para darle solución a las necesidades de nuestras comunidades. Y hoy en las bibliotecas hemos tenido que ser muy novedosos, hemos tenido que ser muy creativos y por lo tanto hemos tenido que solucionar muchas cosas, volvernos innovadores. E innovadores en el sentido correcto de la palabra innovación. Por eso cuando hablamos que la innovación es la clave, es cuando nosotros tenemos que utilizar las herramientas que tenemos a la mano. Esas herramientas son las que nos proporcionan precisamente las alternativas para poder entonces interactuar con los entornos. Los datos, por ejemplo, juegan un factor fundamental en este nuevo escenario. El control de qué son los fenómenos, cuáles son los fenómenos, cómo se comportan esas situaciones en nuestras bibliotecas, nos ayuda también a comprender nuestra comunidad. ¿Para qué? Para tomar decisiones en costos, por ejemplo. Nos ayuda a tomar decisiones sobre factores de uso de recursos, de escenarios. Nos permite visualizar las posibilidades que existen para poder entonces, a partir de eso, transformar los servicios, transformar los recursos que tenemos. Ustedes están viendo en este momento en la pantalla un dashboard de lo que es el análisis de los materiales bibliográficos que utilizamos para uno de nuestros departamentos académicos, que es el departamento de biología. Desde allí lo que estamos es analizando cuántos materiales bibliográficos tenemos para apoyar las clases de este departamento. Y para eso estamos revisando los contenidos programáticos o los sílabus con los cuales se lleva a cabo las clases. Y es de esos sílabus cuáles son los materiales bibliográficos que deben utilizarse. Nos permite entonces identificar qué tenemos en digital, qué tenemos en físico, qué tenemos actualizado y qué no tenemos actualizado, en qué idiomas están, qué recursos bibliográficos se utilizan para ese departamento. A partir de eso también entonces podemos empezar a tomar decisiones sobre cuánto nos costaría actualizar, cuánto nos costaría transformar digitalmente esos contenidos, cuánto de esto nos demoraríamos para poder llevarlo a la clase
y de qué manera lo conectamos con otras herramientas que existen para poder conectarlo a la clase, que hoy en día existen muchas herramientas, que eso son unas tendencias del 2012, que hoy, curiosamente, apenas se está viendo y que está en gran parte difundido en Estados Unidos, en Europa. Entonces lo encontramos, por ejemplo, en el Reino Unido, o lo encontramos incluso en Australia y Nueva Zelanda, es decir, todo este sector de Oceanía. Pero curiosamente esos resultados hoy están allá y América Latina muy poco realmente tienen conexión con lo que significa conectar esos contenidos programáticos con lo que es el uso de la clase y el uso de la bibliografía. Otro factor muy importante que también ha caracterizado la transformación de ese nuevo escenario, de lo que significa esta nueva realidad, es comprender que lo que hacemos tiene que estar conectado con las personas. Cuando estaba iniciando les estaba hablando, hay un factor fundamental en este nuevo escenario y es la experiencia centrada en el usuario. Cuando veíamos las tendencias en bibliotecas universitarias que, por ejemplo, la ALA había construido, e incluso Educaus, una también de estas grandes organizaciones del uso de la tecnología en la educación, ellos estaban planteando la importancia de la experiencia del usuario en todo lo que realizamos en las bibliotecas. Eso fue en el 2013, 2014. Hoy ni siquiera es un elemento disruptivo, hoy es un elemento fundamental de las experiencias de todos los servicios que llevamos a cabo. ¿Y qué es mejor que aprender de la forma en la que lo hacen aquellos servicios y recursos con los que nuestra comunidad está acostumbrada a interactuar y lo hace en su cotidianidad? Por ejemplo, las experiencias de búsqueda de Google, esa capacidad de análisis, de organización, de extracción y de traer lo que necesita casi que con un lenguaje natural. Las posibilidades de navegación que nos da Netflix es uno de los recursos que más comúnmente se están utilizando en este periodo de la pandemia. Y es un recurso que sencillamente usa los datos de los usuarios, la forma en que interactúa para organizar sus contenidos y ofrecérselo a la mano. Cómo tiene una capacidad de descubrimiento del mundo desde la experiencia de los usuarios como lo hace TripAdvisor, que utiliza los comentarios, utiliza las experiencias que otros han vivido en su vida para poder traerla y presentarla. Cómo la música es organizada por Spotify. Y otra vez, basado en las experiencias de los usuarios, basado en sus gustos, basados en sus aficiones. Muchos tenemos en nuestros listados, en nuestras listas de Spotify, cuáles fueron las canciones que más nos gustaron en el 2015, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de recordar y darnos a la mano esos elementos. O cómo incluso nuestras experiencias de compra también se personalizan con el apoyo de Amazon. Todos estos son ejemplos de cómo nuestras bibliotecas hoy, en este escenario, tienen que usar los datos y usar el manejo de la información para conectarnos con el mundo. ¿Conectarnos con cuál mundo? Con el mundo de los libros, con el mundo de la información, con el mundo de las bases de datos, con el mundo con el cual nosotros formamos, desarrollamos personas, desarrollamos profesionales, desarrollamos comunidades. Y qué mejor que aprender de las experiencias que hacen parte de la cotidianidad de nuestra comunidad. Los datos son tan interesantes que hoy en día todos los servicios que estamos trabajando empiezan a ser mediados por esto. La mayoría de los que vimos ahora en la experiencia de usuario están basados en inteligencia artificial e incluso ya tienen machine learning para su cotidianidad. Hasta las redes sociales. Hace 5 años, 3 años atrás, era un escándalo cuando se estaba hablando que Facebook iba a implementar machine learning. ¿Por qué? Porque era la máquina aprendiendo, pensando y tomando decisiones por cuenta propia. Hoy es natural, hoy es parte de la cotidianidad. Hoy le agradecemos que tome decisiones tan rápidas para que nuestra experiencia sea mucho más cercana, para que sintamos que realmente ese espacio virtual es nuestro. Ahora, ¿por qué no ha pasado lo mismo con las bibliotecas? Porque de alguna manera nos hemos demorado en entender la importancia de esos factores como la inteligencia artificial y el machine learning. Pero hoy ya ni siquiera es un temor, hoy es una obligación. Y lo estamos viviendo. Cuando uno decía los chats, por ejemplo, que se utilizaban para comunicarse vía web, que era una tendencia en el 2012, cómo luego se vuelve incremental en el mundo presente, con la inteligencia artificial se vuelve incluso hasta transparente, porque ya ni siquiera son solamente chats, hoy en día son chatbots, que les enseñamos a tomar decisiones y responder. Eso es inteligencia artificial. Pero también nos está pidiendo que veamos más lejos, que nos interactuemos con otras herramientas y mecanismos. Que eso que le teníamos miedo porque vamos a ser reemplazados por la tecnología, es parte vital para tomar decisiones, para poder relacionarnos con la comunidad. Como el Machine Learning nos puede facilitar, por ejemplo, evaluar toda la bibliografía que tenemos en nuestras colecciones y de esa manera ser predictivos, anticiparnos y decir qué puede necesitar nuestra comunidad en términos bibliográficos antes de que la misma comunidad lo formule.
e incluso comunicarnos con la misma comunidad para poder entender mejor y hacer que lo que tengamos en materiales bibliográficos esté no solo a la vanguardia, sino anticipado a los momentos de lo que estamos viviendo. Esto es la pureza y la gracia que tienen los datos. Los datos nos permiten anticiparnos a esos escenarios. Hay cosas muy bonitas que hemos logrado, pero también hay que entender que toda esta transformación tecnológica, todos estos cambios y todos estos movimientos requieren interactuar con otras áreas, con otras unidades, con otros expertos. Como bibliotecas no podemos hacer ese trabajo solos. Tenemos que colaborar, tenemos que compartir. Hoy más que nunca tenemos que colaborar con otras bibliotecas, tenemos que colaborar con otros bibliotecólogos, tenemos que colaborar con profesionales en ingeniería, con abogados para poder comprender el mundo legal. Tenemos que compartir con humanistas, tenemos que compartir con incluso psicólogos para entender a nuestro universo, en este caso nuestra comunidad. Todos esos elementos son vitales para incorporar lo que estamos haciendo, para responder a las necesidades y al acelere que tenemos en este mundo. Hay muchos servicios que ya se están incorporando, basados en esos procesos de colaboración, en esos procesos de datos. Entonces, hoy es vital el análisis de la información y por lo tanto el análisis de datos y para eso implementar software. Hoy necesitamos más que nunca proteger la información que creamos, los datos también que creamos, conectarnos con el mundo en tiempo real. Entonces, hay soluciones como por ejemplo las de la Universidad Politécnica de Cataluña, que ellos conectan todo lo que han hecho desde su repositorio con herramientas de geolocalización. Y de esa manera le permite a su comunidad, tanto docentes como estudiantes, comprender en dónde han interactuado en el mundo, cómo han transformado el mundo desde su trabajo académico. También tenemos que empezar a revisar la importancia de interactuar en la compra de datos. Ya no solamente son libros, son datos, grupos de datos o datasets para poder interactuar y tomar decisiones. ¿Con qué? Con lo que hacemos, pero también con lo que hace el mundo. Hoy en día es muy importante también trabajar con el tema de la localización. ¿Qué es el tema de la localización? ¿Dónde están los recursos? Ahora, cuando llegue todo lo que es la nueva realidad, tenemos que interactuar entre lo presencial y lo digital. Y necesitamos rápidamente tomar decisiones y encontrar los elementos, incluso más rápido que lo que hacíamos antes, porque vamos a estar mediados por el tiempo de la interacción con las personas. Por lo tanto, la asistencia en estos elementos se vuelve vital. La bibliometría toma un papel muy grande, tan grande que esos elementos pueden combinarse, por ejemplo, con todas las herramientas que Internet de las Cosas nos puede brindar. La Internet de las Cosas, por ejemplo, ustedes están viendo esos piedritas que hay en el centro. Esto se refiere a los beacons o las palizas o los faros de información que conectan al Bluetooth, nos ayudan a generar geolocalización, pero también nos ayuda a entregarle rápidamente información al usuario sobre lo que necesita, sobre cuáles son sus necesidades, cómo trabajar. Ahí es donde tenemos que volver otra vez a las experiencias que Amazon, que nos Google, que Netflix nos brinda, coger los datos de las experiencias de los usuarios y brindársela al mismo usuario para que lo transforme en experiencias únicas, para que su interacción con la información sea más ágil y le permite tomar decisiones en un mundo acelerado como el que estamos viviendo. También las bibliotecas tenemos una responsabilidad muy grande. ¿Para qué? Para poder demostrar cuál es el impacto que estamos teniendo en nuestras comunidades. Entonces tenemos que tomar todos los datos que se están llevando a cabo y poder conectarlos. Esto que están viendo es un ejemplo de un trabajo que hicimos en la Universidad Javeriana. Allí lo que hicimos fue empezar a medir cuál es el uso de los escenarios de nuestra biblioteca, quién lo está utilizando, con qué frecuencia lo está utilizando, cada cuánto lo está utilizando. Empezar a identificar que tenemos, por ejemplo, grupos de estudiantes de áreas de conocimiento específicas, de arquitectura, de diseño, en qué momento del día nos visita, para qué nos visita, para qué nos sirve esto, para poder diseñar experiencias centradas en el usuario, para poder entonces tener servicios que les sirvan a esas personas en el momento que llegan, para lo que llegan y cómo llegan. ¿Y cómo lo logramos? Pues utilizando datos de Wi-Fi, cuántas personas se conectan y qué tipo de personas y con qué dispositivos, en qué horarios lo hacen. También lo hacemos con la radiofrecuencia, cómo cogemos los datos de las personas que interactúan con los materiales bibliográficos, que pasan por portales, que pasan por sectores, y a su vez cómo interactúan, no solamente con sus dispositivos móviles, sino también con el material que tenemos. Pero también lo podemos hacer en este caso con otros mecanismos y con otras herramientas, como les decía ahora, con el Bluetooth, y también lo hacemos con otras herramientas, no solamente con el Wi-Fi y la radiofrecuencia, sino también con lo que es el registro de los escenarios, del uso de los espacios con los que estamos trabajando. Y si vamos al tema de la bibliometría, las decisiones hoy son más necesarias todavía cuando yo estoy investigando, en un momento más acelerado.
¿Y qué tipo de decisiones? Saber con quién debo trabajar, quiénes son los expertos, a quién le puedo buscar una ayuda y a quién me puede o quién me puede brindar una asesoría. ¿Quién es el experto en un tema concreto o cuál es la institución que más está trabajando en eso? ¿Con quién voy a decidir trabajar de manera colaborativa? ¿O quién tiene el potencial de brindarme apoyo en lo que estoy haciendo? Y estas decisiones se pueden tomar desde la minería de datos, desde la bibliometría. Esto que están viendo es un ejemplo de uno de nuestros servicios, que es el servicio de inteligencia científica, donde analizamos esas tendencias, donde podemos enfocar todo ese conocimiento y hacer que un investigador, que un estudiante tome una decisión más rápida. De un trabajo que puede demorar 6 meses puede pasar a 2 meses. De un trabajo de 2 meses se puede hacer en unos días. Y que ese análisis le permita comprender los fenómenos de su entorno para tomar decisiones. ¿Por qué es importante? Porque precisamente uno de los grandes problemas que tenemos es que en este mundo de gran cantidad de información, la toma de decisiones se vuelve un factor de privilegio. Y poder llevar a cabo un apoyo a tomar una decisión y a su vez empezar a ver el mundo desde esos grandes patrones ayuda muchísimo a acelerar esas dificultades que tenemos en conectarnos y en comprender las variables de la información. Espero que este pequeño paseo de lo que significa estas tecnologías en este mundo que está transformando, que se está moviendo, que se está desarrollando y que a su vez tiene tantos retos como los que estamos viviendo hoy, pues tienen tantas posibilidades. Y este solamente es una pequeña muestra de todas las posibilidades que la tecnología nos va a brindar, que nos está brindando, pero también que nos está obligando. Entonces tenemos ese doble compromiso, adaptarnos, ponernos a la vanguardia, pero sobre todo responder a las necesidades de nuestras comunidades. Ese es el factor más importante para poder utilizar la información. Necesidades que están centradas en las diferencias tan grandes que tenemos, pero también en la inmediatez del mundo que vivimos. Espero que les pueda servir, que les pueda gustar todo lo que les acabo de comentar. Ya cualquier cosa que necesitan, pues están mis datos de contacto en la pantalla y bienvenidos a cualquier duda o los invito a que trabajemos de forma colaborativa. Muchas gracias.